Ay, ahora sí nos escucha. Oh, Dios. Esto tiene volumen. Espera, mira, espérate que voy a quitar esto. Es que no me da la opción de quitar. Entonces no he podido escuchar si nos... Vamos a ver. Oh, Dios, no deja quitar. Sí, ahora sí. Sí. Ya. Hola amigos, buenas noches. ¿Sí nos escuchan? Sí, a nosotros siempre nos pasan cosas locas, entonces vamos por aquí. Hola, muy buenas tardes, buenas noches para algunos países que de donde nos están viendo. Gracias a Florelisa, que siempre está muy atenta, Florelisa Cáceres. Hassam dijo que en 15 minuticos estaría con nosotros. Alida Huertas, Esmeralda Luna. A todos, a todas, a todos, muchísimas gracias. Hoy, viernes de En Vivo con Arte en Tus Manos. Nos gustaría que nos confirmaran si escuchan. Florelisa dice que sí se escucha. La tía Chuchis también. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Vamos a ver si de pronto, es que no me señala el programa, no me señala si hay audiencia allí. Sí, aquí están también. Ya, hola, nos saluda Hassan de hola. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Les agradecemos si por favor pueden compartir el video para que lleguen muchas personas, porque el tema que vamos a hacer hoy no vamos a tener video, como dice el título. Vamos a responder preguntas frecuentes que nos hacen en los comentarios. A veces son muchas las preguntas y muchas veces también las hemos dicho en los videos cuando les estamos compartiendo los videos, pero de pronto no sé si es que no hemos sido claros o si de pronto hay dudas que quedan pendientes. Entonces vamos a despejarlas el día de hoy. Esmeralda dice que si se escucha bien. Heriberto, hola, amén, gracias por tus bonitos deseos. A todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que no les llegó a muchos la notificación. Me registra que tenemos en el momento 27 personas acompañándonos. Normalmente siempre es un poquito más. No sé si de pronto fue que no llegó la notificación. Pero bueno, vamos a empezar. Ustedes me dicen si empezamos de una vez o esperamos un minutico, 30 segundos. Yo creo de pronto para empezar con la dinámica del día de hoy. Gracias, Esmeralda. Muchas gracias a todos por el apoyo que siempre nos muestra. Y yo creo que Elsa también está saludando. Elsa Melo, muchas gracias por la compañía. Eva Manualidades, muchísimas gracias, amén, por esos bonitos mensajes que siempre nos dejas, que nos compartes. Y entonces hoy Blanquita no ha llegado Ludi creo que tampoco. Vivian creo que también falta, pero bueno, empecemos entonces el día de hoy. Bueno, hoy quisimos nosotros dedicar un tiempo a hablar, pues a tratar de responder las preguntas más frecuentes que los suscriptores o todos ustedes nos hacen, y pues queremos tratar de resolver sus dudas, ¿no? Sí, habla un poquito más fuerte para que te registre el audio. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar y como les decimos siempre, vamos a dar como unos temas organizados, o vamos a estar organizados para que ustedes o las personas que de pronto no nos han hecho preguntas y las hemos procurado responder todas, pero si alguna queda pendiente, entonces queremos solucionarlas ojalá el día de hoy, y que este video quede para que resuelva dudas o comentarios que a veces nos hacen algunas personas en los videos. De las personas que en verdad veo hoy aquí en el chat, son personas que siempre nos acompañan, que siempre nos apoyan. Entonces probablemente todas las dudas de las que voy a hablar o de las que vamos a hablar hoy, probablemente todas las saben, todas las saben. Pero es para compartirles de pronto a personas nuevas del canal, a personas que apenas se han suscrito, cómo es la dinámica de nuestros videos. Entonces nosotros hacemos videos ya hace casi 7 años. Estamos compartiendo de todo un poco, pero últimamente el canal se ha enfocado un poco más a lo que es Navidad. ¿Por qué lo hicimos así? Porque muchos de ustedes lo eligieron, por decir así. Nosotros empezamos haciendo proyectos en foamy, reciclado, decoración,
Pero cuando llegó hace como 4 o 5 años, llegó la fecha de Navidad, entonces empezamos a compartir ideas navideñas y fue como lo que la gente buscaba, así que fueran cosas navideñas. Y entonces ahí siguieron pidiendo cosas navideñas, ¿tal? Entonces cada vez nos fuimos enfocando más. Y pues buscando también de que los proyectos fueran sencillos, que fueran económicos, entonces siempre pensamos ideas elaboradas, hemos hecho y muchos, y también elaboramos unos que sean muy económicos y muy sencillos para que puedan hacer negocio las personas también que les interesa hacer negocio. Entonces por eso es que tenemos principalmente el canal. Nosotros, para los que no nos conocen, somos una pareja de esposos colombianos. Yo me identifico siempre como Lili, aunque mi nombre completo es Liliana, y yo me identifico como Sam. Y entonces así hicimos la dupla de Lili y Sam, y así es como nos conocen cariñosamente todas las personas que nos siguen, que ya afortunadamente en este momento somos 415,000 personas las que nos acompañan de todo el mundo. No podemos decir solamente que ha sido de nuestro país, que la verdad nos ha sido mucho el apoyo, pero tenemos personas de todo el mundo, como están en el chat, de Chile, hay de México, de Ecuador, de Perú, de El Salvador, de Costa Rica, de República Dominicana, de todos los países, se puede decir que de habla hispana. Y sumado a eso, también tenemos personas como Hassan, que es de Marruecos, tenemos de Italia y Francia, porque se registran mucho en las estadísticas del canal que tenemos personas que nos ven desde esos países, y entonces eso nos hace sentir muy emocionados. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a lo que vinimos, vamos, como decimos nosotros. Saluditos a todos los que están en el chat, muchos besitos. Alberto desde España nos saluda. Y entonces vamos a empezar con las dudas que tienen, que son muy frecuentes. Entonces yo las tengo apuntadas porque hay que tener como un orden para tenerlas así. Nos preguntan mucho por los moldes. Siempre nos preguntan mucho dónde compartimos los moldes, que dónde están los moldes. Personas nos preguntan de manera muy linda dónde tenemos los moldes, nos felicitan por el trabajo y luego preguntan, y habrá el que solamente pone moldes y signos de interrogación. Bueno, en sí eso no nos molesta, nos gusta muchísimo porque sabemos que valoran nuestro trabajo, entonces preguntan por ellos. Generalmente los moldes son con las medidas reales, ¿no? O sea, el tamaño en el que se hace es un formato ¿a qué? Se dice A4, pero también se pueden imprimir en tamaño carta. Lo pueden imprimir en tamaño carta. Muy pocos son de pronto a escala, que pues son piezas muy grandes que pues, obvio para hacer unos moldes pues se toma es como la forma y se ponen las medidas. Como se hizo con el cojín de Santa, que con el cojín de Santa era muy difícil hacer un molde, pero entonces en el video se les enseñaron las medidas para que sea más fácil para ustedes copiar o tener una idea de cuáles eran las medidas de ese cojín. A veces nos preguntan, siguiendo con el tema de los moldes, siempre nosotros les decimos que los moldes lo encuentran en nuestro blog o página web, y siempre, para todos los que nos conocen desde hace años, saben que en el enlace, ¿sí? En el enlace de en la descripción, dejamos el enlace de cada proyecto, o sea, siempre está allí. Si de pronto hay alguno que no tenga el molde es porque no necesita moldes, porque se ha explicado en el video, como han sido por ejemplo los últimos proyectos que se han hecho con medias. Esos proyectos no necesitan moldes porque se explica un paso a paso que no se necesita el molde para nada. Entonces, por ejemplo, ese tipo de proyectos no se comparte molde porque se explica muy bien en el video. Ya les voy a mostrar por si de pronto tienen curiosidad, porque hay personas que nos escriben, es que no sé dónde queda la descripción. Entonces ya les voy a enseñar porque hicimos un trabajo para eso, para que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí por ejemplo les tengo como una especie de paso a paso, no nos van a ver por unos segundos, pero sí nos van a escuchar. Entonces por ejemplo aquí tengo, esta es la pantalla que normalmente ustedes ven en su computador. Las personas que ven en su computador, esta es un video, aquí está el nombre, y debajo de él, si pueden ver, dice mostrar más. Lo he señalado con un color rojo y una flecha. Entonces desde un computador donde dice mostrar más, allí ustedes dan clic en mostrar más y les va a salir, ya les voy a mostrar lo siguiente, cuando dan clic allí, les va a salir esta otra imagen. Y miren claramente que ahí dice moldes, dice blog, y está en color azul
el enlace que los lleva directamente a los moldes. Todos, absolutamente todos los videos de Arte en tus Manos tienen los enlaces para los moldes. Por eso quisimos hacer este video, para que ustedes conozcan de que sí es cierto, de que nosotros compartimos los moldes, porque a veces dicen que es mentiras. Entonces no, miren, allí está, ese es un ejemplo y pueden entrar a cualquiera de los otros videos y allí los van a encontrar. Les voy a ir quitando estos. Cuando ustedes dan clic allí donde estaba el enlace azul, los va a llevar al blog. Este es el blog que nosotros manejamos. Si pueden ver, en color rojo está señalada una lupita, una lupa. En esa lupa ustedes pueden colocar lo que quieran: Santa, muñeco de nieve, un ejemplo, acostado, barbudo, señora Claus, patas largas. O sea, tiene la opción de que tiene un buscador y allí ustedes lo pueden encontrar cada uno de los videos. Después de que ustedes buscan allí, si no vieron esa lupa, porque puede que la lupa no sea muy grande, si ustedes siguen mirando, esta es la opción computador. Si ustedes siguen mirando, van a encontrar otro buscador. Miren que está más abajo y dice buscar. Y exactamente lo mismo. Pueden poner belenes, pueden poner casas, casitas, reciclar. O sea, lo que ustedes coloquen, él les va a mostrar todo el material que hay con esa palabra clave. Luego, después de esa, si tampoco las vieron, entonces en la parte baja hay otro buscador que está muy grande, como lo pueden ver ahí, se lo señalé también en rojo, y también dice buscar, ¿sí? Entonces son opciones para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan mirar, porque nosotros cuando creamos el canal lo creamos con la idea de compartir, ¿sí? Solamente de compartir. Si quisiéramos ganar dinero con nuestros moldes, siempre habríamos vendido los moldes desde el primer día, desde el día 1. Claro. Y la idea no era esa. Nosotros siempre quisimos fue que compartir para que todos tuvieran la opción de tener los moldes. Después les vamos a hablar de las revistas, pero lo primero, lo principal que queremos nosotros resaltar en este video, que es la pregunta de 100, yo creo que 50 es dónde están los moldes, es eso: ¿dónde pueden encontrar los moldes? Ahora les vamos a compartir cómo lo buscan en un celular. ¿Listo? Porque de pronto algunas personas lo buscan desde su ordenador, su computador, pero otras personas lo buscan en su celular. Entonces aquí les mostramos cómo lo ven ustedes en su celular. Cuando ustedes ven un video nuestro, digamos en este ejemplo de los gnomos, cuando nosotros decimos la descripción la encuentran en este circulito, perdón, en esta triangulito inverso, en esta V. Cuando ustedes dan clic sobre esa V, allí les aparece toda la información de la descripción. Y aquí se las voy a mostrar. Y sale todo esto, sale nuestras páginas o redes sociales, sale nuestro Nequi, nuestra cuenta PayPal, moldes, y mire que allí resaltado siempre sale en color azul el enlace directo de los moldes de ese proyecto, y al que entren les va a salir igual. Les compartimos listas de materiales, hasta la música que suena de fondo se coloca, porque como no tiene de copyright, pero sí tiene derechos de autor por YouTube, entonces hay que ponerlo. Y ahí les ponemos mucha información con respecto al trabajo, y para que ustedes pues tengan todo de una manera detallada y completa. Y lo mismo, cuando ustedes le dan clic a esa parte que dice moldes, esta es la visión que se ve desde un celular, desde un móvil. Ahí está la misma lupita que les mostré cómo se ve en el computador. Si no la vio allí, más abajo le va a aparecer el buscar grandote. Y si tampoco vio ese, al final, cuando ya se cansó de hacerle al celular así, buscando el proyecto que no encontró, hay otro buscar. Y donde dice load more post, porque en inglés sí no sé, pero ahí lo que significa es que hay mucho más para ver. Ustedes dan clic sobre esa y les va a salir muchos más proyectos. Este blog nosotros lo creamos, tiene menos que el canal, tiene aproximadamente unos 6 años, y con esta nueva imagen tiene 1 año y medio aproximadamente. En esta página web nosotros sí pagamos. Esta página nosotros debemos hacer un pago todos los meses para mantenerlo vivo, o sea, para mantenerlo para uso de ustedes,
¿sí? O sea, nosotros hacemos un pago. Por eso a veces decimos que las personas que nos compran revistas o los que de pronto hacen sus aportes en los super chats, super sticker o los miembros del canal, a los que les mandamos un besote, muchísimas gracias por sus aportes y su apoyo, es porque se puede decir que ellos subsidian el blog. O sea, nosotros pagamos el blog con dineros que nos entran de las ayudas de ustedes mismos, ustedes que nos apoyan como canal. Ese blog, bueno, nosotros lo tenemos gratuito, nadie tiene que pagar por descargar moldes desde ese blog. Por el hecho de que nosotros hayamos empezado a vender revistas el año pasado, no quiere decir que no estemos compartiendo los moldes. Se comparten los moldes porque sabemos que no todos pueden comprarlas, y también porque sabemos que necesitamos ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos como seres humanos, ayudarnos a que podamos emprender, porque sabemos que la situación económica mundial y de muchas personas, y creería yo, no sé, no por meterme en cosas políticas, muchas personas de Latinoamérica tenemos o tienen dificultades, y esta es una manera de trabajar, ¿sí? Con las manos. Y por eso compartimos distintas técnicas, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajarlas. Entonces esa es como la misión de nosotros, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces ya saben, cuando necesiten un molde, siempre en la descripción, siempre en la parte baja, ya les mostré dónde van a poder buscar esos moldes de manera gratuita, que con mucho cariño trabajamos para ustedes, porque la verdad, con el tiempo hemos mejorado hasta los moldes. Antes, sí, por ejemplo, antes yo sacaba mis moldes, o Sam sacaba sus moldes, cortábamos y los escaneábamos, pero escaneábamos tal cual como nos había quedado cortado. Ya ahora, porque yo utilizaba mucho moldes reciclados, y Sam también, de papel periódico, cartón, cartulina, pero pues para presentárselos a ustedes, ya ahorita los transferimos a una hoja de blog. Para que estén más claros, para que ustedes los puedan entender fácilmente. Sí, y les ponemos medidas, o sea, hacemos muchas cosas, o queremos hacer muchas cosas para ustedes, porque queremos ayudar, si queremos ayudarnos, que la ayuda sea recíproca. Entonces muchas veces por eso les pedimos los me gusta, que se suscriban en el botón rojo que es gratis, y no es porque por los me gustan o por suscribirse nos paguen, porque de pronto las personas pueden pensar eso. Nos pagan, sí, por una publicidad que se publican a veces en los videos YouTube, sí, por eso nos hacen unos aportes, pero por los me gusta y los suscribirse no. Eso lo que hace es que mejora nuestro algoritmo, mejora nuestras estadísticas, y así YouTube nos recomienda a otras personas nuevas que nunca nos han visto, y es la manera de ellos también mostrar su publicidad, porque YouTube gana por lo que nosotros hacemos. O sea, esto es una empresa, o sea, YouTube es una empresa, ellos publican el trabajo que nosotros les cedemos nuestros derechos de autor, nosotros cedemos nuestros derechos, y ellos monetizan estos videos, ellos ganan dinero y nos dan unos aportes también a nosotros. Tampoco les vamos a decir que no nos dan nada, pero lo que les decimos, nosotros también tenemos unos gastos, por ejemplo, los materiales, muchos de los materiales, todos los materiales que nosotros usamos, excepto de pronto el cartón, pero nosotros todo lo compramos, porque si ustedes han podido ver, no tenemos patrocinadores de empresas o cosas así, y la verdad, a veces les contamos, ¿sí o no? A veces nos salen patrocinadores, pero muy sospechosos. Son muy sospechosos, o sea, gente muy rara, empresas muy raras, que con lo que nos pasó en marzo, cuando nos hackearon el canal, dijimos no queremos tomar riesgos de ir a abrir enlaces para ver supuestamente propuestas publicitarias, y cuando vemos que no son empresas que uno conozca, entonces mejor no. Y lo otro, nos interesa si de pronto en algún momento alguien nos está leyendo o viendo, o lo que esté haciendo de pronto en este momento, o escuchando, si por ejemplo es una empresa que vende telas o que vende pinturas, que a nosotros nos gustan mucho y que eso es lo que trabajamos, digamos que eso es como lo que nos gustaría mostrar en algún momento en el canal, no de pronto cosas de negocios y cosas que a veces se ven en internet, porque ustedes no están buscando ese tipo de publicidad en un video nuestro, sino que están buscando es aprender, ¿cierto? Entonces por aquí nos está saludando Elizabeth Palacios, Miriam Martínez,
Nuria Elena Zapata, muchísimas gracias a todas, a Janet, muchas gracias, a Nasli, a todos, besitos. Bueno, eso con respecto a los moldes, ¿sí? Eso les queríamos hablar, dónde los encuentran. Ya este video va a quedar para que cuando no sepan dónde encuentran los moldes, ahí va. Vamos a compartir este video y ustedes que tanto nos ayudan y nos quieren y nos colaboran, cuando vean a alguien preguntando los videos, los moldes, pueden compartirle este video o decirle en la descripción allí encuentras. Hicimos este video también pensando porque hay personas que nos preguntan o nos comentan, no es ni pregunta, que nosotros ya no compartimos los moldes porque vendemos revistas. Falso, eso no es cierto. Nosotros seguimos compartiendo los moldes. Sí hicimos unas revistas, en este momento hay 28 revistas disponibles. ¿Por qué las hicimos? Primero fue sugerencia, nos escribieron que rico, o nos escribían ahora que tenemos línea de WhatsApp para arte en tus manos, nos decían, es que yo quiero comprar los moldes. Yo les decía, no, es que en el blog, o nosotros respondíamos, no, ve al blog, que en el blog son gratis. En la descripción del video dejamos el enlace de los moldes. No, es que yo quiero comprarlos, o sea, yo los quiero tener. Entonces nosotros empezamos a mirar una opción de compartir los moldes en una revista digital, porque de muchas partes nos escribían, no solo de Colombia, y en físico sí es imposible enviarlos a otro país. ¿Por qué? Porque los fletes o el envío de una revista en físico es como si estuvieran pagando más de 10 revistas. Saldría muy costoso. En cambio ustedes, al cliente, al suscriptor, compran una revista digital o virtual, como le estamos diciendo ahora, la compran, les llega a su correo electrónico, la descargan y la pueden imprimir, guardarla en su computador, en su celular, y en esta administradora que estamos utilizando, que se llama Hotmart, la revista queda de por vida o hasta que exista esta empresa, pues quedaría la revista allí disponible para la persona que la compró. Por ejemplo, si alguien nos está viendo que haya comprado la revista de los cuadros, la de los cuadros está actualizada, ¿sí? Tenemos todos los cuadros en esa revista. Si tú la compraste, entras a Hotmart, entras a tu cuenta, ingresa a la parte que dice mis compras y allí está la revista si quieres descargar. El último cuadro, que fue el de la Sagrada Familia, que de pronto no se ve, allí van a poder descargar su revista con la última versión, por decirlo así. Bueno, esa por una parte. Sí nos sirven los aportes que hacen con las revistas, sí, es una manera de ayudarnos. Hay personas que nos dicen, compré la revista porque yo quiero apoyar su trabajo, quiero aportar su talento. Es una manera de colaborar. Para nosotros ha sido maravilloso. No podemos decir que no. Muy grande que reconozcan el trabajo. Sí. Y de pronto no tiene las mismas visitas vender una revista que el blog, que es con gratuitas, no. Pero lo que les decimos, todo, ustedes que de pronto son creyentes, ustedes saben que todo llega, que Dios siempre provee todo. Entonces, siempre nosotros con el menor interés de que se venda la revista, si se vende para nosotros está bien también, pero los moldes gratuitos, nosotros sabemos que estamos ayudando a otra persona y que bendiciones nos van a llegar a nosotros también. Entonces, para nosotros, si las vendemos, maravilloso. Si las personas entran al blog, maravilloso. O sea, para nosotros está bien las dos opciones. Lo que ustedes decidan, para nosotros es lo correcto. ¿Listo? Bueno, ahí mirándoles por el otro lado, si de pronto alguno quiere entrar y chismosear el catálogo, les voy a compartir para que lo vean. Allí está el número donde pueden ver el catálogo de las revistas sin compromiso. No, para mirar no hay que comprar ni hay que nada, y pueden mirarlas. Y en la descripción, que también ya les compartimos donde se encuentra la descripción, está el enlace de la tienda. Si de pronto quieren mirar, si de pronto la quieren mirar. Miriam, el cuadro de la Sagrada Familia, ¿está a la mano? Sí. ¿Sí está a la mano? Ya te la mostramos, Miriam, ya Sam va por ella y te la muestra. Bueno, otra cosa, algo que quería decirle, las revistas, nosotros hicimos recopilaciones, proyectos que sean buenos para que ustedes trabajen, pero ellas no son personalizadas. O sea, no es que de pronto ustedes nos escriban, yo quiero este proyecto, quiero el Santa acostado, el sentado,
No porque eso es un trabajo y es un trabajo grande y es un trabajo un poco demorado y nosotros vendemos las revistas en $6. En Europa lo cobran un poco más por los impuestos, pero $6 digamos que no es lo que vale el tiempo de una persona que trabaja una revista, entonces no se hacen personalizadas. Mírate, ya te muestro cómo se ve, álzalo un poquito más, fíjate, yo quito esto de aquí de las revistas para que lo puedan ver y voltealo, exacto, allí quedó. Miriam, ese es el cuadro de la Sagrada Familia, ese se hizo en técnica patchwork. Puedes buscar el video en nuestro canal y ya sabes que si quieres los moldes de este proyecto los encuentras en la descripción, el enlace, ¿listo? El enlace lo encuentran ustedes allí en la descripción. Bueno, ese es otro punto que les quería decir, las revistas no son personalizadas, es como están listas, así, esos son los proyectos. Las portadas, aquí les voy a mostrar una revista, por ejemplo, de Sam. Esta nosotros la imprimimos, esta es de nosotros. Cuando ustedes las imprimen les quedan así como esa que les estoy mostrando. Las portadas indican qué proyectos contiene ella, ¿sí? Si dice que son estas 6 casas tiene la revista. Si muestra otras, es que esas son las que tiene esa revista. En total hasta ahora tenemos 28. Ya saben, cuesta $6 y en la tienda donde nosotros tenemos publicadas nuestras revistas, recuerden, digitales, virtuales, lo aclaramos, digitales, virtuales, donde las tenemos publicadas, les ponen el precio en su moneda local. Si ustedes consultan desde México, se lo dan precios mexicanos. Si lo consultan en Chile, peso chileno. Si los consultan desde Europa, se los da en euros, pero sí me toca aclarar que en Europa les cobran un impuesto. No es para nosotros, no es un impuesto que pagan, me imagino que por comprar productos digitales. No sabría exactamente, pero allá es un impuesto. Es un impuesto. Entonces, las revistas ustedes las pueden imprimir en hojas tamaño carta, que a veces nos preguntan, tamaño carta o A4. Si es tamaño carta, les va a quedar a veces con este margen, pero ustedes antes de la impresión pueden decir que sin margen para que les ocupe toda la hoja. ¿Listo? Y él tiene unas medidas sugeridas, pero si ustedes los cortan tal cual como están en las revistas, les casan todas las piezas, no tienen que preocuparse tanto por las medidas. Las medidas es porque como nosotros compartimos los moldes en el blog y hay personas que de pronto no pueden imprimirlas, entonces con las medidas manualmente, con las medidas incluso si hay personas que quieran hacerlo en tamaños más grandes, pues amplían los moldes. Sí. Y también, algo que que de pronto me faltó ahora que les comenté del blog. Hay personas que me dicen, es que no sé descargar. Bueno, una manera de descargar los moldes en el blog es, si están en un computador, solamente es dar con el mouse, con el ratón, clic derecho, dar la opción de descargar y les descarga en su computador. Esa es la manera de descargar desde un computador y les queda del mismo tamaño del nuestro. Las hojas quedan del mismo tamaño de una hoja como las de las revistas. Pero si las van a descargar desde un celular o móvil, lo que tienen que hacer es hacer captura de pantalla, hacen captura de pantalla con la herramienta de cortar, cortan la hojita tal cual blanca, porque nosotros compartimos en hojas blancas, cortan la hojita blanca y ese ya les va a quedar el tamaño exacto, con esas pueden ir e imprimir, ¿sí? Eso a los del blog. Los que compran las revistas y ya vienen listas para imprimir. Vamos a ver por aquí quiénes están. Nos están saludando. Reinaldo nos saluda. Noris, Febronia, Sofía Melo, Sofía Alfaro, Elizabeth Palacios desde Nueva York, muchas gracias. Juana nos está preguntando, Juana quiere unas piernas. Juana, te prometo que si el tiempo nos alcanza, hago las piernas, porque vimos unas muy locas, ¿cierto? Que nos encantaron y dije, es posible, pero es que estoy trabajando algo que también nos han pedido hace mucho tiempo. También comentaban estos días que no podemos trabajar las cosas que a veces nos piden así tan cerquita, porque nosotros tenemos una programación. Entonces ya tenemos como los proyectos que vamos a ir compartiendo. Por ejemplo, el cojín lo venían pidiendo desde el año pasado, la fuente la venían pidiendo hace 2 años. Cosas que han ido pidiendo desde hace 2 y 3 años atrás. Este año pudimos adelantar muchas. Entonces, si puedo,
si podemos, porque también a Sam le piden muchos proyectos, hacemos cositas, ¿sí? Pero no me puedo comprometer al 100%, pero vamos a ver si alcanzamos, ¿sí? Si alcanzamos, Juana. Que el Grinch se pare solito. El Grinch se para solito. Este Grinch no. Pero no. Ya les hemos enseñado. Recuerden que con el... Sí, recuerden que con el Santa y el muñeco de nieve les enseñé a hacer una estructura muy fácil, que era con... las bases eran de cartón, palitos. Ya para él sí serían más grandes los palitos, pero así pueden hacer su estructura. Yo les he enseñado en varios muñecos a hacer estructura, entonces podrían hacerlo. Entonces, para que de pronto ponen en práctica todas esas cositas que nosotros les compartimos y verá que pueden sacar adelante sus proyectos. Dice, buenas noches, ¿cuánto sería el costo en precios dólares? Migdalia, las revistas $6. $6 cuestan, hasta donde no les cobran más impuestos, sino que solamente pagan $6. Todo se hace por medio de esa administradora. Ellos son los que recaudan y ya al tiempo es que nos hacen como quien recaudan y nos hacen el pago, por decir así, pero siempre se demora un poquito, pero nos gusta porque, por ejemplo, cuando ustedes compran su revista... Pero a la persona le llega... Ah, sí, no, a la persona sí le llega... Si pagan con tarjetas, débito o crédito, con PayPal, con transferencia, les llega a los 5 o 10 minutos de haberla comprado, les llega el correo, ya sea en bandeja de entrada o spam. Cuando lo hacen con cupones de pago, por ejemplo en Colombia Baloto, Oxxo, Sencillito o pago efectivo, que los hay en Perú, en Chile y México, sí se les demora de 4 a 5 horas. Pero la ventaja con esta empresa es que, por un ejemplo, si ustedes compran una revista el lunes en la mañana y nosotros por cambio de horario no estamos pendientes, o estamos trabajando, o estamos grabando, o haciendo otras cosas, esta empresa les manda su revista. O sea, nosotros no tenemos que estar pendientes y ustedes no tienen que estar esperando hasta que nosotros nos dignemos, por decir así, a responderles un correo o un mensaje por WhatsApp, sino que todo es directamente con esa administradora. Y les llega, ya saben, bandeja de entrada o spam o correo no deseado, pueden mirar los dos. Eso se les recomienda cuando la compran, ¿sí? Para que de pronto no se estresen un poquito, que a veces nos escriben y nosotros en el envío no tenemos, de pronto no es que nada que ver, sino que no tienen que depender de nosotros. Eso es la ventaja. ¿Qué más les iba a decir? Por ejemplo, para las personas que nosotros tenemos una línea de WhatsApp, la línea de WhatsApp se creó para dar como atención al cliente en cuanto a respecto a las revistas, pero también porque a veces ustedes nos quieren enviar sus fotos y no saben dónde publicarlas o a quién compartírselas o cómo mostrárnoslas. Entonces eso también lo pueden hacer por nuestro WhatsApp. O sea, se puede decir que el WhatsApp tiene tres funciones. Una es servicio al cliente para las revistas. Cuando de pronto nos ha llegado un mensaje, no la pude descargar, entonces yo, cuando veo el mensaje, solicito a Hotmart, o Sam también, solicito a Hotmart que le hagan de nuevo el envío de la revista. Entonces eso sí, de pronto lo tengo pendiente. No estoy todo el día pegada, por decir así, a un celular, pero sí lo miro para estar pendiente de eso. 2, para que ustedes puedan compartir sus fotos con nosotros. Y 3, porque como a veces no les llegan los mensajes de YouTube, entonces en los estados nosotros compartimos cuando vamos a estrenar un video, o qué proyecto nuevo les compartimos, o videos viejitos que también son muy bonitos y que sirven en cualquier época. Entonces por allí ustedes nos ven. Migdalia, nosotros no tenemos, es una página en Hotmart. En la descripción, debajo del título, allí encuentras una manera de ver la descripción. Allí está el enlace de todas nuestras redes sociales, también de la tienda Hotmart y de nuestro WhatsApp también, para que puedan ver el catálogo. Bueno, ¿qué más les digo yo por aquí? Bueno, entonces algo que teníamos que aclararles: nosotros no enviamos moldes por WhatsApp, no enviamos moldes, de ningún molde por WhatsApp, no enviamos, porque imagínense que afortunadamente, gracias a Dios, a nuestro trabajo y a ustedes también, ya contamos con 415,000 personas en YouTube.
Y no tenemos todas esas personas en nuestra línea de WhatsApp, pero ustedes se imaginan todo el día que nos pidan moldes y Sam o yo todo el día, mande moldes y mande moldes y mande moldes, no tendríamos vida, ¿sí? Y nosotros necesitamos trabajar y necesitamos también compartirles videos que ustedes trabajan. Entonces por eso es el blog y por eso esta información del día de hoy. Tampoco hacemos moldes de otras compañeras manualistas. No, porque nosotros tenemos nuestros propios proyectos, estamos trabajando en nuestras propias ideas y nos alegra muchísimo a veces que nos tengan en cuenta para estas cositas, pero nosotros no hacemos los moldes de otras compañeras. Entonces eso también lo queríamos aclarar, porque a veces nos preguntan o nos envían fotos o cositas así, eso nosotros no lo hacemos. El precio, que nos preguntan mucho en cuanto venden los proyectos, en cuanto venden los trabajos de ustedes, no los de nosotros. En cuánto puedo vender el gnomo, en cuánto puedo vender el cuadro, en cuánto puedo vender la casa. Ya hicimos un video especial para eso, para explicarles cómo sacar costos, cómo sacar los gastos. ¿Se acuerdan que los hicimos? Costos, gastos fijos y gastos variables. Ese se los recomiendo, que es muy bueno ese video. Y por eso se hizo, para que la gente tenga esa información y visitan el video y pueden aclarar sus dudas, pueden tenerlo como una base. Sí, ese les ayuda muchísimo. El tiempo de respuesta, por ejemplo, en el WhatsApp, como les decimos, si de pronto por algún motivo estoy en línea, entonces les respondo, si puedo inmediatamente les respondo. A veces estoy en línea respondiendo mensajes un poquito de más temprano o del día anterior, pero estamos trabajando. Nosotros tenemos otras actividades, nosotros tenemos nuestros trabajos convencionales y no podemos, yo es por ejemplo un alumno o a alguien que yo esté atendiendo, que yo esté, espera un momento, voy a responderle a el WhatsApp. No, por respeto, yo con mi gente estoy concentrada y el WhatsApp apenas me desocupo, lo respondemos cuando nos desocupamos. Bueno, nos preguntaron también por si de pronto hay alguien que esté en la línea o esté con la inquietud. Nos preguntan mucho dónde compramos el motor de una de las fuentes que Sam hizo. El motor lo encuentran en sitios donde venden cosas como acuarios, peces, decoración de acuarios. Allí venden los motores. Ese tipo de motor se consigue fácil en esos sitios. En esos sitios es ir a la segura, porque como ellos venden acuarios, pues venden los motores para darle el oxígeno al agua donde están los pescaditos. Entonces es lo más fácil. Hay sitios como ferreterías o otras tiendas donde pueden encontrarlos, pero lo seguro es ir a un lugar donde vendan peces o decoraciones de acuarios, que venden las plantas, que venden el alimento. Allí lo encuentran. No tienen pierde con eso. Nosotros, algo que también queríamos aclarar, no vendemos materiales. Nosotros no vendemos nada de lo que mostramos, lo vendemos. Lo único que nosotros vendemos, cuando quieren ayudarnos o nos quieren colaborar, las revistas. Las revistas son lo único que nosotros vendemos. Materiales como este video no es pago y es en el único que lo vamos a hacer. Por ejemplo, el estuco, que lo preguntan tanto. El estuco es la misma escayola, pasta yeso, pasta relieve. Si de pronto dejan en los comentarios para decir también cómo lo dicen en Panamá, le dicen otro nombre. El estuco es yeso. Es una combinación de yeso con pegamento blanco y un poquito de agua, que lo hacen a nivel industrial con lo que ponen estas paredes blancas. Por ejemplo, la pared blanca que está detrás de nosotros, esa pared tiene estuco, ¿sí? Las ponen blancas, lisas, divinas. Eso se llama estuco. Y Sam los usa en sus proyectos para que se vean más lindos, textura, para que sean bonitos y duraderos. O sea, una casa hecha ahora con este material ha hecho que las casas tengan una vida muy larga. Entonces ese es el estuco. Para las personas que de pronto preguntan nuevamente, estuco es pasta yeso, escayola, pasta relieve. Sí, a veces preguntan que si pueden hacerlo con cemento blanco. Podría utilizarse. Sí, podría utilizarse. Sí, lo que pasa es que necesitamos es que sea cremoso. No sé si de pronto el cemento blanco es cremoso. O sea, tocaría no dejarlo tan aguado. Exacto. Sí, que quede pastosito. Bueno, otra cosa, para de pronto lo que iban a preguntar, el estuco lo venden en ferreterías,
Sí, lo venden generalmente. en tiendas que Tiendas de venden pintura de pronto, de pintura para construcción. construcción, ¿no? Sí, Para pintura de de cons- sí. paredes, En Colombia, en sí, almacenes grandes también, como Home Center. como tipo home center. Sí, Home Center es un lugar aquí en Colombia donde venden muchas cosas para que las casas estén muy lindas. No es No es pauta pauta publicitaria. publicitaria, no, No nos pero es están para pagando. que de pronto ustedes Sí, como que ubique. Miriam, está bien, igual espero que le haya sacado bien los costos. Yo entre 70 y 80 mil pesos estaba el Grinch, creo que estaba bien tu presupuesto allí con él. Pero mírale si sacaste bien los costos, los gastos fijos y los variables, para ver si de pronto sí compensa. Estaba entre 70 y 80, pero yo creo que está bien, Miriam, en la venta de tu Grinch. Bueno, ahora qué más era lo que iba a decir yo. Otro donde compré las medias o los calcetines que pronto preguntaron tanto. Hay una tienda en Colombia, no es colombiana, es de otro país, se llama Dollar City. En otros países se llama Dollarama. Dollarama. Sí, es como Dollarama. Y en otros países, como creo que en la parte baja de pronto de Estados Unidos, se llama Dollar Tree. Es una empresa, si no estoy mal, canadiense que quiere vender sus productos en $4 o menos. Allí compramos algunos materiales, no todos, algunos materiales de los que ustedes nos ven. A veces si vemos que está a buen precio, lo compramos, porque nosotros somos de los que, uno, nos gusta reutilizar, y dos, comprar en Colombia, en la industria colombiana, cositas que sean de Colombia. Es lo que más probable hacemos más. Y cuando ya vemos algo que queremos y que de verdad es muy bonito y de pronto pensamos que lo pueden conseguir en otros países, entonces en esa tienda hemos estado comprando algunas cosas, las medias que se utilizaron para los proyectos del ratón, del muñeco de nieve, el Santa y los gnomos. Unas las compramos en ese almacén y otras las compramos con los vendedores informales o vendedores ambulantes. En Colombia hay muchos que venden, arman como unas especies de carritos, con carritos, y están llenos de medias y de calcetines. En nuestra ciudad hace muchísimo calor, la verdad no sabemos por qué tienen esas medias tampoco. Le pregunté a la muchacha y al joven y a la señorita a los que les averiguamos y a las que les hemos comprado, por qué venden medias gruesas, texturizadas en una ciudad donde hace tanto calor, pero a nosotros nos sirvió, entonces para nosotros eso es más que suficiente. Entonces les recomendamos a ellos también, cómprenles, las venden económicas, no las están vendiendo caras, o por lo menos donde nosotros las compramos no las venden costosas. Entonces a ellos pueden comprarles sus medias. ¿Qué más de pronto por ese lado de decirle las tiendas? Sí. A veces nos preguntan mucho dónde compramos los botones, y nos preguntan en otros países, o nos aclaran. Yo no soy de Bogotá, nosotros tampoco. Nosotros vivimos en una ciudad en el suroccidente de Colombia, es una ciudad pequeña, y nosotros conseguimos todo lo que les mostramos, las conseguimos aquí en nuestra ciudad. A veces de pronto una o dos veces hemos comprado en otras ciudades, de pronto porque compramos por internet. Entonces en sus ciudades busquen mercerías donde vendan botones, cierres, agujas. Se consiguen muchos de los materiales que nosotros compramos, es en esos lugares. En la ciudad donde nosotros vivimos solamente hay 3 almacenes donde venden cosas para manualistas. Solo hay 3, no hay más. Solo 3. 3, pues así que son bien surtidos, ¿no? De pronto hay alguno que otro pequeño, sí, que tenga alguna que otra cosa. Sí, pero pues así son reconocido y que tengan barrio. Mucho surtido, son 3. Sí, solamente hay 3. Sí, María Cristina, las medias las venden hasta en la calle en Bogotá, o donde venden de todo. Sí, las medias se consiguen de todo. Dice, porfa, ¿cómo hago para las revistas o dónde debo llamar? María Emilia, ya te pongo el teléfono de la línea de WhatsApp. Espérate, yo por aquí, ¿dónde estoy? Aquí. Ahí te pongo, esa es la línea de WhatsApp. Para las personas que se encuentran fuera de Colombia deben colocar más 57 cuando se encuentran fuera de Colombia y el número que sigue. Y los que se encuentran en Colombia, solamente el número de celular 317-771-9091.
Eso los lleva directamente al catálogo. Allí pueden ver las revistas, están las portadas, y si deslizan hacia un lado tiene fotos, cómo se ve la parte interna, todas son full color, diseñados, pues pensamos que se ven bonitas. Una cosa que tiene y caracteriza nuestras revistas es que los moldes no están uno sobre otro, o sea, así como se muestra esta, por ejemplo. Miren, ningún molde encima de otro, ninguno. Son moldes independientes, individuales. Solamente es imprimir, sí, hay y revistas cortar. donde están uno encima del otro y toca. Sí, no, entonces hacer un curso para sacar los moldes. eso es un trabajo. Sí, mírenlos, aquí está. Vea, por ejemplo, esta es una de un pingüino que nosotros compartimos. Así es la parte interna. Les confirmo para las que de pronto para las que de pronto no vieron al principio del video, estos son que nosotros la imprimimos, pero ellas son solo virtuales, solo digitales. Les Miren, llega a su computador y ustedes las imprimen. a su correo. Las pueden imprimir blanco y negro, ¿no? También. No tienen que imprimirlas a color porque a veces solo quieren es cortar el molde. El gallinero, Heriberto, lo vendiste en 20.000. Yo creo que está económico el gallinero. Pero, Yo lo habría vendido no un poquito está, más. Sí, pero de todos modos no está tan mal. Yo creería, Heriberto, que pronto 20.000, 25.000. Pero Y no si está quieres tan mal. partir diferencias, 22. Pero tampoco se sienta tan mal. Ah, no, es que él está preguntando si lo puede vender en ese si precio. lo puede. Si lo puede Yo vender. pensé que ya lo había vendido. No, lo puedo vender en si 20.000. lo puede vender un poquito más, sí. Sí, yo te aconsejo, Heriberto, porque si tú le calculaste el tiempo y todo, véndelo un poquito más. Igual, Heriberto, te recomendamos el video de cómo sacarle o cómo ponerle precio a mis productos. Allí te enseñamos una tabla donde tú vas a poder aprender a sacar los costos, los gastos variables y los gastos fijos, y vas a mirar si es el precio correcto venderlo en 20.000 o no. Si te da para que lo mínimo sea 20.000 pesos, entonces es perfecto. Pero si ves que te queda que no, 22, 23, entonces véndelo un poquito más, Heriberto. Lida, besitos. Lida, pero ya estás aquí, eso es lo importante. Bueno, vamos a ver por aquí. Por aquí está uno de nuestros miembros del canal. Está Nora Esperanza Sayago Ortiz. Gracias, Nora, por acompañarnos y por apoyarnos. La verdad, los miembros, los que le decíamos ahora, los miembros del canal, no son muchos, pero los apreciamos mucho porque nos ayudan a, por decir así, a mantener el blog. Ellos con sus aportes nos ayudan a mantener el blog para todos. El Magdalena, el cojín lo venderé en 490 pesos. El de las 3 caritas está bien. El de las 3, el cojín. Ya sé, Magdalena, pero no sé en este momento en cuánto está el cambio. Magdalena, ingresa al video de cómo ponerle precio a mis productos, porque allí enseñamos a hacer una tabla donde tú puedes sacar los costos de tu proyecto, porque la verdad no sé exactamente en cuánto está. No sé si son como $40, Magdalena, ¿estoy mal? Son como $40. Si son $40 para Colombia estaría magnífico, si es más o menos eso. Lo que pasa es que todo depende de la economía del país, y lo que, por ejemplo, para mí puede ser muy buen dinero, para Magdalena puede que no. Sí, porque claro, eso depende de la economía del país. Si yo con 490 pesos, por ejemplo, puedo pagar, ¿qué te digo?, un mercado para una semana, está bien vendido. Pero si no alcanza para eso, o sea, no sé, 490 pesos mexicanos, es que parece que son como $40. $40 al cambio colombiano son como 130.000 pesos. Entonces 130.000 pesos en Colombia yo podría comprar un mercado para una semana de 4 personas aproximadamente. Entonces no sé, porque eso depende de la economía de cada país. Claro. Magdalena, te recomiendo por favor que si quieres te das una miradita en ese video. Ahí les tenemos sorpresa, pero no queríamos decirles hasta que no hubieran, por ejemplo, 100 personitas. Hoy les vamos a rifar revista a las que se animen a estar con nosotros. Revista, ¿listo? Por ahora va una. Si en algún momento llegáramos de verdad a los 200 usuarios, rifaríamos 2. Y ustedes saben que los que nos conocen y nos siguen, que el año pasado rifamos de las revistas digitales, saben que les cumplimos y les llega su revista a su correo. Entonces, si quieren de pronto animarse a participar más en el chat, a compartir el video, hoy tenemos rifa de revista digital. Recuerden que les llega a su correo electrónico y pueden descargarlo en su correo
a su computador o celular y luego imprimirlas. Hay 28 revistas, pueden elegir una revista si se la ganan y trabajar con esa revista en estos días que todavía faltan para los que decoramos Navidad. Lili, ¿puedo hacer el ratón? ¿Puedo hacer el ratón gris? Ay, sí, Daisy, claro, lo puedes hacer gris. Si encuentras la mediecita gris, hazlo gris. Yo lo hice blanco, la verdad fue por aprovechar el material que me había quedado del muñeco de nieve anterior. Miriam dice, yo quiero, Lili, sí. Dice Elizabeth, también le gustó la idea de las revistas. A Ivonne también. A Omaira, a todos les gustó. Tan bellos. Dice, gracias por tus videos, tengo varias casitas hechas, gracias a ustedes para mi nacimiento. Dice Walti. ¡Ay! Llegó Henry Hernández. Henry, tú tienes un olfato. Dice, sí, soy testigo de la revista que tengo. Ay, gracias, Chuchis. Bueno, muchísimas gracias a todos. A todos. Ah, otra pregunta que nos hacen leyendo a Nora. Nosotros de los proyectos que tenemos, por ahora no los vendemos. Nosotros no vendemos es porque, mire, que nos sirven para que ustedes vean todo el trabajo que hemos hecho para compartirles. Entonces así ustedes se pueden dar una idea. Si tú te abres un poquito, creo que pueden ver el Grinch que es atrás. Ven a la muñequita, a la señora Claus. Vamos a ver si allí la ven. A la señora Claus, al Santa acostado, el reno, el pingüino, el cojín, el sombrero, ese cuadro precioso, el árbol de Navidad que hicimos, las gorras, casas, o sea, todo esto se ha explicado y se ha enseñado para ustedes, ¿sí? Con mucho cariño siempre, con mucho amor para ustedes, para que ustedes aprendan a hacerlo. Los videos, cuando nosotros hacemos un video, a veces sabemos que quedan un poquito largos, pero es que la idea es no obviar detalles. Entonces nosotros muchas veces no decimos que es un paso a paso, porque un paso a paso lo da una revista. O sea, no de las nuestras, porque para eso hacemos el video. Pero a veces les dicen, haga esto, haga así, una cosa, rellene y listo. Eso es un paso a paso. Los de nosotros son tutoriales o clases. ¿Listo? Los de nosotros son tutoriales o clases, entonces por eso son demoraditos. Y yo me la quiero ganar, dice Daisy. Por ahí está Hassan. Besitos para Hassan. Hassan es fiel a nuestro canal. Hassan nos envía fotos de cuando estamos en los directos. Yo salgo siempre medio chueca porque les uso las capturas de pantalla. Entonces siempre salgo boquiabierta, riéndome. Entonces sí. Dice, sí, porfa, un Frosty. Janet, por Dios, un muñequito de nieve, un Frosty, un muñequito de nieve. Ese fondo es espectacular, gracias, Chuchis. A Wally también, Raquel nos está saludando, yo quiero la revista. Listo, recuerden que la revista es digital, ¿no? Que es virtual. Entonces, apunten el teléfono, por favor, escriban el teléfono que aparece en pantalla, porque a ese WhatsApp es en el que me escriben. Ah, les voy a aclarar algo para que sepan, porque les voy a mostrar aquí, porque a veces puede, ahora que empecemos con la ronda de lo que vamos a hacer o la actividad que vamos a hacer para la rifa, a veces me escriben, yo respondí primero. El programa que nosotros manejamos, el programa de YouTube, él nos da el orden exacto en el que entra el mensaje. Entonces yo le voy a tomar una foto para que ustedes lo vean. No sé si de pronto ahí me quede fácil. Voy a mirar a ver si de pronto es fácil compartirles cómo ustedes lo van a ver. No sé si quede, no sé si lo vean. Allí me está filmando a mí, espérate. Les voy a mostrar cómo se ve. Entonces aquí es como ustedes, como yo y como Sam, perdón, como Sam y yo vemos el chat, ¿sí? Cuando sea el momento de que entre la respuesta correcta de la revista, yo le voy a hacer captura de pantalla, le voy a tomar una foto así como les estoy mostrando aquí, le voy a hacer una captura de pantalla para que ustedes vean cuál, y se los voy a compartir hasta en el blog la foto, en alguna foto de Facebook, en la comunidad, en YouTube, para que vean la persona que lo ganó. ¿Listo? Porque nos pasó el año pasado, por eso este año no nos habíamos animado a hacer rifa, porque el año pasado, un ejemplo, se lo ganaba una persona y me escribía otra luego, yo también dije ese, yo también lo dije, y entonces ellas me mandaban su captura y sí, se veía más arriba que la mía,
pero no, tengo que hacer las rifas con el programa que yo tengo. Entonces, para que no me vayan de pronto a pelear y me vayan a decir yo fui primero y todo, voy a hacer la captura de pantalla y luego se las comparto para que vean que sí fue legal, ¿sí? Que sí fue legal, para no complicarnos. Elizabeth Palacio dice, no veo nada, no ves nada de lo que mostré, o no ves nada no ves nada de qué sería. Yo creo que es lo que mostraste. Voy a mostrarlo de nuevo. Vamos a ver. Bueno, aquí les muestro de nuevo cómo voy a hacer yo. O sea, yo voy a tomar una foto, al chat en el momento en que salga la ganadora o el ganador. Y el orden que me salga a mí en mi programa, ese es el orden de la persona que gana, ¿listo? Y voy a tomar la foto y la voy a compartir luego en la comunidad o en nuestras redes sociales para que quede legal de que esa persona se lo ganó dependiendo cómo salía en este programa, ¿listo? Porque me da pena, pero a veces me escriben, es que yo también dije, entonces esta vez no va a ser así. Ah, Marta, sí está bien el precio. Marta dice que 490 pesos mexicanos son aproximadamente como 92,000 pesos colombianos. Sí, está bien. Sí, es un precio bien. Igual si se quiere ir al precio seguro, es hacer el video, el video que dijimos. Ese es el que debe ella de pronto hacer. Ah, Elizabeth, sí, y ahí lo mostré, cómo voy a tomar la foto, ¿no? Porque ese fue, ya el chat había pasado, pero esa es la foto que voy a tomar para que ustedes sepan cómo es lo de la revista. Bueno, ¿qué más dudas nos quedan? Ah, algo que de pronto, si ven subtítulos en los videos, todos los computadores y todos los celulares tienen la opción de quitar los subtítulos. Los subtítulos, si estás en el computador, en la parte baja, ahí te sale una cajita que tiene como unas lineecitas, eso es para quitar o poner subtítulos. Si estás en un celular, en la parte superior derecha está la opción de quitar o poner los subtítulos. ¿Por qué hablo de los subtítulos? Porque resulta que las personas se quejan que para qué ponemos subtítulos en español si nosotros hablamos español. Bueno, primero, afortunadamente nosotros escuchamos, todos, afortunadamente la mayoría, yo creo que escuchamos, pero recuerden que hay personas que no lo hacen, hay personas que no escuchan. Entonces, YouTube como empresa debe tener el método de inclusión para aquellas personas que no escuchan y la manera de ellos ver los videos y entender lo que nosotros estamos hablando o cualquier otro canal es por medio de los subtítulos. A veces los actualizo y puedo que mejore la ortografía porque el algoritmo lo pone loco o pone cosas que nosotros no hemos dicho. A veces, si tengo el tiempo, lo organizo, pero los subtítulos tú los puedes quitar. Si no te gustan los subtítulos, tú los puedes quitar. Y esa es una opción que por ley tiene que poner YouTube en los videos para las personas que no escuchan. Eso se llama inclusión, porque digamos que si el 90% de la población mundial escucha, hay una minoría que no lo hace. Entonces para ellos es esos subtítulos. A veces hemos colocado hasta en otros idiomas que YouTube nos ayuda y los hemos puesto en inglés, en francés, en alemán, en griego. Depende, a veces cuando nos escriben, nos gustaría que por favor le pusieran en otro idioma. Por medio de YouTube nos solucionan y se ponen también, o no es que nos solucionen, tiene una herramienta y podemos poner subtítulos en otros idiomas. Entonces, por eso los videos tienen subtítulos, para los que de pronto a veces nos dicen que ¿para qué? Para ellos, porque también hay que incluirlos en todo, en todo. Entonces por eso tienen subtítulos. Si te gustan o no te molestan, ahí los puedes dejar. Pero si te molestan, entonces ya sabes que tú mismo desde tu equipo, ya sea computador o celular, los puedes quitar. Para los que de pronto nos preguntan eso. Bueno, nos pidió María Luciana que los saludemos de parte de ella, no puede estar. Ay, gracias, Chuchis, besitos para María Luciano. Gracias, Nasli, también por tus saludos. Ese me gustaría ganar. Bueno, tú deberías de tener tú el celular para que tomes la foto en el momento que yo te diga ya. Yo estoy de este lado. Ah, bueno, entonces sí. No, me va a tocar tenerlo aquí abierto, entonces para que en el momento en que yo vaya a tomar la foto. Te toca parar el chat. Cuando sea el momento. Cuando sea el momento, sí. Espérense, yo voy a mirar. Dice, hay personas que están aprendiendo español. Exacto, Lida. Hay personas que están aprendiendo español. Entonces eso es bueno para que
para que aprendan nuestro idioma, que es tan lindo, es complejo, pero es muy lindo. Pero la verdad, para mí lo principal es a veces sentir empatía, pensar en el otro. Sí. Si nos pueden ver y nos pueden entender, para nosotros es maravilloso. Keila nos saluda. La señora Klaus. Estoy haciendo una y necesito ver los detalles. Keila, la señora Klaus. Keila, igual Sam la va a traer. Si hay posibilidad de traerla, está sostenida sobre algo. Keila, las fotos igual tú sabes que las encuentras en el blog, ¿no? Para que la mires bien si de pronto quieres. Dice, me gustaría ganar, pero si no gano, tengo los videos suyos en Nueva York. Sí, ahí están todos, en el canal están todos. Ahí se ve, ¿sí? Así. Sí, allí se ve. Ven, la acerco un poquito más. Ella viene para que la veas así. Allí se ve la capa. Para los que de pronto han visto la capa. Está la capa de ella. El trabajo del pelo lo pueden hacer con cualquiera, ¿no? Está el vestido. Aquí se le puso cucos o panties, las medias, los zapatos que parecen abuelitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las abuelitas? Entonces allí está, para ti que querías verla. Entonces allí está. Bueno, ahora sí. La tía Chuchi dice que está nerviosa. Bueno, vamos a empezar con la rifa. Vamos a ver. Entonces, vamos a rifar. Bueno, hoy no llegamos a los 200. Hoy no llegamos a las 200 personas que nos acompañarán en el directo. Pero entonces vamos a rifar 2 revistas, ¿sí? 2 personas diferentes. O sea, una revista por cada persona. Lo aclaro, una revista por cada persona. Y vamos a empezar. Entonces yo miro qué es por aquí. Ahí está. Bueno, aquí tengo el papel. Aquí tengo el papel. Lo voy a tener todo el tiempo así para que vean. Y entonces les voy a decir que vamos a jugar hoy. Yo ya lo tengo para que se tome la foto. Ah, bueno, así sí. Acá está. Entonces tiene todo el tiempo el papel allí, para que ellos vean que no se bajó el papel, ni se cambió, ni nada. Entonces vamos a rifarlo con un personaje de la Navidad. Un personaje de la Navidad. Estamos atentos al chat. Ya saben que les voy a tomar foto apenas lo vean. Un personaje, voy a mirar a ver, ojalá me lo tome, que no me lo vea. Un personaje, aquí estoy pendiente de cuando me digan el personaje de la Navidad. Un personaje que está de los muñecos que se hacen para Navidad. De los muñecos que se hacen para la Navidad. Vamos a ver quién de pronto nos dice el nombre del personaje. Ya se lo ganó Magola. ¿Listo? ¿Tomaste sí, la foto? Ya, y voy a mirar a ver si puedo hacer. Ya listo. Magola se lo ganó. Voy a mirar si alcanzo a hacer un control G. Vamos a ver si me permite. Oh, Dios, no va a permitirlo. Vamos a ver si me permite. Aquí, ya. Voy a hacerlo de nuevo. Ya tengo el personaje. Se lo ganaron rapidísimo. En el segundo comentario quedó. Pero venga, yo les digo para que sepan. Ah, usted no bajó el papelito, ¿no? No lo hemos abierto. Bueno, aquí está. Ya dijimos que era. Vamos a ver si de pronto ahí se ve. Vamos a ver, ahí se ve, ¿sí? Bueno, el primero que dijo en nuestro chat y que ahorita les voy a compartir, Henry dijo Santa Claus y Magola Patiño Chávez dijo Grinch. Ahí está. Después Henry dijo Reno. Hassan saludó a la tía. Pingüino, sí, pero ya estaba lejos el siguiente Grinch, que también lo dijo Flor Elisa. Bueno, pero la primera fue Magola. Ya Magola, ahí ya les quito el papelito. A Magola, ahora les comparto la foto. ¿Listo? Ahora les comparto la foto para que vean que fue el Grinch el que ganó hoy. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Puedes mostrar una foto del ratón? Nasli, el ratoncito, el que se hizo, ¿lo puedes traer, por favor? No lo voy a mostrar todavía. No, lo voy a dejar ver el otro. Vamos a ver que van a traer el ratoncito y ahorita les hago la otra rifa, ¿listo? Para que sean 2 hoy. Magola, el número, te lo dicto si de pronto no lo ves. Magola, el número
o las personas que de pronto están participando y de pronto no lo ven. Si están fuera de Colombia, recuerden que deben poner más 57. Y el número del celular, del WhatsApp, porque tampoco ese WhatsApp no tiene teléfono llamada. A nosotros nos gusta todo por escrito o por audio en mensaje. Entonces solo WhatsApp. El número es 317-771-9091. 317-771-9091. Y debajo de este video, en la descripción, debajo, allí está el enlace directo también, si quieren. Si están en el celular, cuando dan clic sobre esa franjita azul que dice WhatsApp, allí los trae directico a nuestro canal. Bueno, alguien nos preguntó por el ratón. Miren, aquí está el ratón. Aquí está el ratoncito. ¿Listo? Para que lo vean. Muy bien. Vamos. Bueno. Miren que yo no les mostré. Miren las orejas. Ese ya lo ven en el canal, ¿no? Ya está la cola. La trompita es un pompón. Miren los detalles de la nariz. Los bigotes son solo hilo, que ustedes pueden organizar. Todos los detalles en el video. Bueno, muy bien, Magola. Eva, tan hermosa. Todos. Noel sentado. Bueno, ahora vamos a rifar otra. Vamos a tener otra revista. Y tú tienes el papel. ¿Este qué es? Mira. Tú tienes el papel. Bueno, entonces ahora vamos a estar pendientes, que yo voy a tener aquí para tomar la foto. Ahora les se las comparto en la comunidad por si de pronto quieren ver o quieren estar seguros de que sí. Yo hice captura de pantalla desde el computador y tomé foto. Por si alguno falla, el otro no me vaya a dejar de pronto por fuera. Entonces, ya no son más personajes. Entonces, para que borren allí como quien dice y empezamos de nuevo. La rifa, recuerden que son revistas digitales, virtuales, les llegan a su correo electrónico. Entonces cuando me escriban al WhatsApp se identifican por favor y nos dan su correo electrónico. Importante, por favor, que estén suscritos, ¿no? Claro que yo sé que Magola está suscrita, pero entonces allí en el botón rojo donde dice suscribirse, es gratis, dan suscribir y me gusta a este video. Entonces para que cuando me manden la captura, si yo les pido la captura de prueba de que están suscritos, entonces me la envían por favor. Entonces vamos a empezar. Este es un color. Vamos por un color y aquí estoy lista ya para tomar la foto. Gracias Rubiela, muchas gracias. Alida, a Rosalena. Bueno, un color, deseo leerlos. Un color, bastante pensativos. Vamos a ver. Estoy esperando. Todavía, ya empezaron a escribir el color. Todavía no. Dios santo. Van bien, van en buen ritmo. Ya, Andy MZ. Ya les voy a mostrar que voy a hacer la captura también en el computador para que no se me vaya a ir y así tener la prueba, que me da pena que después, pero esa es Andy MZ. El color puedes mostrarlo. ¿Sí? Vamos a ver, voy a mirar si se ve. Sí, ahí se ve. Miren que no hay nada en el papel, solamente está el nombre del color. ¿Listo? Porque no vayan de pronto a pensar, tenían otro allí. No, por aquí, dorado. Lo dijo Andy. Muchas gracias por participar. Andy, allí está el teléfono en la pantalla. Es más 57 si estás fuera de Colombia, más 57 317 771 9091. ¿Del otro quién fue? Magola. Yo tengo la foto del nombre, entonces allí no hay problema. Y sí, Andy fue primerito o primerita, porque no sé, Andy pueden decir a un Andrés o Andy a una Andrea. Entonces Andy MZ dijo el dorado y se demoró después. Hubo otra persona que lo dijo, pero ya habían varias personas en medio, o sea que eso me tranquiliza mucho para lo de las capturas. Estuvo muy bien. Entonces pueden ingresar al catálogo, a la revista que está en WhatsApp. Hay un catálogo y pueden mirar, hay 28.
pueden elegir una, tanto Magola como Andy pueden elegir una, la que les guste, sea de belenismo o sea de muñecos navideños, pueden elegir la que más les guste. Hay 28 revistas. 28 revistas para escoger. Antes de Andy hay otra persona. Nora, nosotros explicamos lo que se hace con el programa que tenemos nosotros en el computador. Entonces, si había otra persona que lo había dicho, posiblemente por milésimas de segundo salió primero Andy. Por eso lo explicamos desde el principio de la dinámica, para que no fuera de pronto a haber inconveniente. Ahí está la captura. Sí, sí. Ahí está la captura igual. Oh, miércoles. Yo veo. Andy dijo, vamos a ver, me va a tocar revisar aquí. Nora dijo rojo, blanco, blanco, rojo, verde, 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 rosado. Indira Rolón. ¿Qué? Sí, hay una persona antes. Pero los dos estamos votados. Entonces fue por milésimas de segundo. Sí, pero fue por milésimas de segundo. Allí está Indira Rolón, Asunción, Indira también. Indira. Estuvimos seguidos. Sí, estaban, debe ser que los mandaron juntos. Entonces ahí está Indira, y gracias Nora por estar pendiente. Nora Esperanza, sí, estaba Indira, está Andy, las dos, o los dos, porque Andy no sé si es un nombre. Indira y Andy ganaron revista también, igual que Magola, o sea que hoy nos fuimos premiados, hoy 3. Entonces Indira también. Sí, Indira Rolón Asunción, ella también dijo El Dorado, y Nora estaba allí súper pendiente. Igual con la foto me habían salido las dos, porque en la foto sale. En el momento en que sale, yo tomé la foto y ahí también sale. Fue mi ojo, presbicia, me tiene enferma. Ahí por eso estaba la captura. Menos mal, afortunadamente. Entonces, no, y Nora nos dijo también, Nora también nos avisó. Entonces, siendo por este caso, lo vamos a hacer. Sí, claro. vamos a hacerlo así. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal yo? Entonces fueron 3 ganadores, miren. Sí, 3. Hoy estuvimos acompañados, gracias a Dios, de 120 personas, creo que fue el promedio. Muchísimas gracias. No sean tan intensos. Bravísimo, dice por allí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya los dejamos. Sí, ya ganó Andy e Indira. Felicidades, gracias. Y a Magola. Entonces las 3 personas, por favor, se comunican a la línea de WhatsApp. Si están fuera de Colombia, agregan más 57, que ese es el indicativo del país, y el número del celular es 317-771-9091. Para que se comunique por favor en el transcurso de la nochecita. Igual si de pronto no lo hacen ahorita, lo pueden hacer mañana también. Lo importante es que se comuniquen. Un correo electrónico es muy importante para poderles enviar la revista digital virtual, para que puedan descargarla y empiecen a trabajar con ella. Entonces el domingo, si Dios permite, tendremos de nuevo directo, pero sí tendremos un directo con trabajo en vivo. Con un proyecto en vivo, y es un proyecto sencillo para que todas las personas lo puedan hacer y de pronto sea fácil, ¿no? Y puedan sacarle provecho todavía a lo que queda de pronto de la Navidad, o sea, para que sea Navidad. Perfecto, Magola. Sí, vamos a tener, si Dios permite, el domingo. No estoy segura si de pronto les pueda compartir yo algo mañana, que estoy trabajando algo, no sé si les alcance a compartir mañana, pero el domingo, ustedes saben que estamos en esta temporada, estamos compartiendo miércoles, viernes y domingo. Miércoles, viernes y domingo. El miércoles compartimos el ratón. Hoy quisimos hacer este video de preguntas frecuentes con respuestas que nos hacen muy, muy seguido. Y el domingo tendremos, si Dios permite, proyecto, y esperamos que sea en vivo. Vamos a estar en vivo, vamos a interactuar también. Ustedes pueden, de pronto podemos interactuar también durante el proceso. Sí. Es algo sencillo que podemos hacer. Magola, ¿qué me preguntaste, Magola? Por Dios, repíteme tu pregunta, Magola, por favor. Aquí espera hasta que me hagas de nuevo tu pregunta, ¿listo? A Carolina Capricornio, que no la he saludado, besitos. A Elizabeth Vázquez, a Waldi, Daisy Tejeda, Nasli, todavía estás jugando con los colores. Preciosa, el domingo te esperamos, que si Dios quiere el domingo volvemos a rifar revistas, ¿listo? Dependiendo de la acogida. Otra, ¿no? Dependiendo entonces. Depende de la acogida también del día. Que nos acompañen. Sí, porque por ejemplo hoy decidimos que eran por cada 100 una. No llegamos a los 200, entonces dijimos no, pues hagamos 2 porque solamente una no. Y allí afortunadamente hubo una tercer ganadora, entonces
3 dimos hoy. Por eso vamos a hacer el proyecto sencillo, o sea, el proyecto lo voy a hacer yo. Sí. Va a ser algo de belenismo sencillo para que ustedes lo puedan elaborar fácilmente. Interactuamos y también tenemos rifa de revistas. Sí. Elizabeth, la para hora que se animen. normalmente sería 4:30 hora Colombia, pero para el domingo les publicaremos así como hicimos hoy, pero para el domingo, si Dios quiere, sí les pondré la hora dependiendo de cada país, porque por ejemplo Centroamérica, todo lo que es Centroamérica, bueno, excepto Panamá, pero Centroamérica y la parte de México tienen una hora menos que Colombia. Chile, Brasil y Argentina tiene 2 horas de diferencia con Colombia. El mismo horario Ecuador, Perú y Venezuela, Puerto Rico y otros países del Caribe tienen una más. Entonces nosotros siempre los organizamos para que ustedes puedan organizarse en los tiempos. Entonces les estaremos para compartiendo. Que le cuenten a sus amigos, a las personas que quieran, para que seamos bastantes y entonces hay más oportunidades de hacer más. Sí, porque revistas. si llegamos, por ejemplo, si llegamos a 400 son 4, si llegamos a 500 son 5, o sea, por cada 100 es una revista. O sea que si llegáramos a 1000 serían 10 revistas las que repartiríamos el domingo, ¿sí? Las que compartiríamos. Ahí el único requisito es que la persona que se lo gane esté suscrita. Ah, sí, recuerden suscribirse en el botón rojo, darle me gusta a este video, compartirlo, pues sería bueno también que nos apoyaran compartiendo el video y acompañándonos, apoyándonos. Eso es lo que nosotros siempre pedimos, ¿no? Más que otras cosas, nosotros lo que pedimos es apoyo para poder también nosotros Entonces, para compartir. que se animen, nos acompañen y cuenten a las demás personas, sí, para que seamos más. Si quieren mandar sus fotos, les recomiendo, si quieren mandar sus fotos, recuerden que la línea de WhatsApp tiene las 3 funciones. Atención a las personas que han comprado las revistas, cuando de pronto tienen alguna duda o quieren información sobre ellas, entonces allí están las revistas. Para que compartan sus fotos. Recuerden que en diciembre hacemos recopilación de trabajos hechos por ustedes y les mostramos a todos los 415,000 suscritos que tenemos en YouTube, más los que nos ven sin suscribirse, que a veces hay personas que no se han suscrito, y también los mostramos a veces por Facebook y mostramos el trabajo y el talento que tienen ustedes. Y la otra es que en los estados les publicamos hora, les publicamos el video que se va a estrenar o el que se estrenó, o videos que de pronto no han visto pero que están ahí en el canal. Recuerden que ya son más de 500 videos los que hay en el canal, combinados entre belenismo, que es lo que hace Sam, muñecos navideños, muñecas de trapo, proyectos en FOMI, proyectos en reciclado. Sí, hay bastante variedad para que ustedes aprovechen. Y hay que recuerden que tenemos un segundo canal, que es un canal Artemaníacos. Se llama Artemaníacos, es un segundo canal. Es nuestro seguro, por decirlo así. Dios no permita que algún proyectos día pase algo. Entonces allí tenemos guardados un borrador de todos nuestros videos. Todo nuestro trabajo está guardado, pero hacemos unos proyectos más sencillos. Y ahora tenemos música navideña. Tenemos música navideña para que ustedes escuchen, si desean poner música desde ya o en Navidad, para que tenemos ustedes la pongan. 3 listas de reproducción. Hay 2 de música navideña, pues no creo que sea solo colombiana, sino música navideña. La tradicional. Vamos, si Dios permite, vamos a compartir yo creo que 2 más. El que se compartió hace como 2 días es música en inglés, que pueden poner para una cena navideña, o que la que ponen mucho como en los almacenes, que uno escucha y uno dice, ay, la Navidad tan bonito. Esa también la tenemos allí. Son 3 listas las que hay en este momento en Artemaníacos. Los invitamos para que los escuchen y entonces así amenicen sus cenas. Por ejemplo, que sabemos que en Estados Unidos, en la parte pues que nos escuchan o nos ven más que en la parte sur de los Estados Unidos, tienen Acción de Gracias en 2 semanas. El 25 de noviembre es el Día de Acción de Gracias allá. Pueden amenizar su reunión con la música que nosotros compartimos, y por ejemplo en las novenas aquí en Colombia, o despertar los niños con la música de los villancicos navideños, que es algo muy tradicional, muy nuestro en Colombia. A las 6 de la mañana normalmente se ponen los villancicos para despertar a los niños para que vayan a la escuela. Entonces ahí las tenemos. Sí, Keila, puedes mandar tus fotos, las mandas, allí está el teléfono en la pantalla. Recuerden que las fotos sería bueno que las mandaran con de dónde son. Sí. Su nombre, es bueno. Obvio, el nombre y de qué país. Si quieren que salga, por ejemplo, en el video y que diga un ejemplo, Keila,
aparezca Keila, Josefina, entonces pones tu nombre y si por ejemplo, creo que me dijiste que eras de Venezuela, no estoy 100% seguro, me perdonas si no es así, entonces tú pones El bien nombre y orgullosa la- así, la y el ciudad que o el quiera país, ponerle su bandera, póngale su bandera. Claro. Sería emocionante que uno vea su bandera, no sé, la de Colombia, la de México, la de Perú, la de Venezuela con sus estrellitas. ¿Sí? Sí, es Lindo. bueno que las manden así Si para quieren saber de tenerlas quién, personalizadas, ¿no? para saber de quién es el proyecto y de dónde lo están mandando, de dónde están mandando la foto. Sí, entonces los esperamos todas esas fotos, todos esos mensajes. ¿Qué más les íbamos a decir? Creo que ya llevamos 1 hora 20 aquí hablando con ustedes. Pues nosotros no los escuchamos, pero los leemos. Por eso lo importante del chat, para poderles responder. A Magola no le leí las preguntas. Bueno, Magola, como ya sé que tiene unas preguntas, probablemente cuando me comunique con ella, le responderé. Bueno, eso era como principalmente lo que queríamos, compartir un rato con ustedes, responder dudas que tenían o que tuvieran. Creo que las alcanzamos a despejar todas, ¿cierto? Sí, ¿Sí? esperamos que les sirva la información. Y si quieren una segunda ronda, nomás es que nos avisen y ustedes saben que mientras tengamos el tiempo disponible, con mucho gusto nos comunicamos de nuevo. Recuerden, entonces el domingo nos vemos, Sí, estamos espero. en vivo para que nos acompañen, para que participen en la rifa de las las revistas. revistas. Entre más personas, más revistas Claro. son, entonces para que compartan la información, para que cuenten a todos. Sí, entonces los esperamos si Dios permite el domingo. Estén pendientes, por favor. A veces por eso también es bueno activar lo de la campanita. Para que... en nuestra línea también tenemos Telegram. Para los que de pronto les gusta Telegram, pueden buscarnos como Arte en tus manos. No estoy segura si es con Lili Sam, pero sí, Arte en tus manos con Lili Sam. Nos pueden buscar por Telegram. Creo que es como si fuera, no sé si es grupo. Creo que nos buscan es así como si fuera canal. Y cuando nosotros vamos a publicar algo, por allí también les avisamos. Gracias, Magola. Gracias, Magola. Magola dice que nos escribió de nuevo. Ya les escribí de nuevo. Voy a buscar tu mensaje, Magola. Si alguna cosa, como me vas a escribir también por el WhatsApp para darme el correo electrónico y para que elijas la revista. Mi nieta quiere saber que si los niños pueden inventar sus propios colores para pintar las casitas. Inventar, claro. Inventar, sí. Puedes porque- hacer combinaciones, claro. Claro, porque por ejemplo con blanco y un poquito de marrón le va a quedar como un beige. Sí, pues primero pueden hacer la combinación aparte, ¿no? Obvio. Y la segunda pregunta es para los Pintar un dos, pedacito ¿qué aparte. colores son sus favoritos y cuál es el que menos les gusta? ¿Qué colores son nuestros Sí, favoritos? ¿cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es el que no te gusta? Favorito. Bueno, mientras tú piensas yo digo. Yo creo que es el mismo suyo. No, mi color favorito es el morado, violeta. El mío el azul. Sí, el mío es el violeta, el morado o violeta como le digan, en todas sus gamas, desde el más oscuro hasta el más claro, me encanta, me encanta. Y el que menos me gusta es el que menos me gusta para vestir. Por ejemplo, para vestir no me veo en un amarillo. O sea, yo no me veo en un amarillo porque yo soy blanca, pálida y me pongo un amarillo, quedo como un bombillo. Entonces no uso amarillo para vestir. Y bueno, ese es el único color que yo creo que no me pondría, creo. Y que me gusta mucho el violeta, ese sí me lo pongo de ropa. Y el me azul gusta. me gusta mucho. Ese sí me lo pongo. Y me encanta el rojo. Para vestir, me gusta un rojo. Bueno, ahí te respondimos, Magola. Ahí te respondimos las preguntas. Bueno, ahora sí las dejamos. Los queremos mucho, 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 mucho. Andy, recuerda escribirnos al WhatsApp. También Indira, también escríbenos por favor al WhatsApp. Y Magola sí nos dijo ya que mañana. Entonces, besitos. Muchas para gracias todos, por habernos acompañado. besitos, abrazos, rompecostillas para todos, 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 todos. Dios los bendiga por acompañarnos y por apoyarnos. Y nos vemos entonces, si Dios permite, el domingo en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Vamos a ver por aquí por dónde salgo. Vamos a ver por aquí si puedo salir. Por aquí, creo que